Acabamos de leer las Escrituras, el pasaje del bautismo de nuestro Señor que aconteció aquí en este mismo lugar donde nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. Hay tantos detalles que unen este evento con el Monte de las Tentaciones. Y es bueno entenderlo para ver qué estaba haciendo el Señor y por qué el Espíritu Santo dirige a Jesús del bautismo a las tentaciones, al Monte de las Tentaciones. Recordemos que los israelitas habían salido de Egipto, ¿verdad? Cuando el Señor hace el gran milagro de las plagas y al final la liberación de los israelitas, pero ellos vienen por el camino más largo y por eso es que ellos vienen por la zona de Moab. ¿Qué pasó aquí en este lugar? Exactamente, donde Jesús se bautiza, es el lugar donde los israelitas pasaron ya a entrar a la tierra prometida. Porque acuérdense que todo en el Señor tiene un propósito y todo tiene un significado importante. Donde pasó el pueblo israelita, saliendo ya del desierto para entrar a la tierra prometida, es aquí, en este preciso lugar donde Jesús se bautiza. O sea, donde pasaron ya de la esclavitud para llegar por fin, después de 40 años porque tomaron el camino más largo por las terquezas, las necedades, las murmuraciones, todo lo que va pasando durante ese tiempo. Pero este lugar es simbólico del pasaje de la esclavitud hacia la tierra prometida. ¿Qué está haciendo aquí el Señor cuando Él se introduce en las aguas? Que era verdaderamente difícil para San Juan Bautista entender, ¿verdad? Yo soy el que necesito que tú me bautices, no tú. Y el Señor le dice, tiene que ser así, olvida eso, pues tenemos que cumplir lo que Dios ha mandado. O sea, le está hablando a su primo que quizás no había visto por largo tiempo, pero que era su precursor y el que venía para preparar el camino del Señor. Entonces, como Father nos estaba explicando antes de que renováramos las promesas, ahí venían por más de 3 años todas las personas a hacerse el bautismo del arrepentimiento, o sea, a sumergir sus pecados. Entonces, este lugar era simbólico de el agua que recoge todos los pecados. Interesantemente, muy cerquita de aquí existían los sasenios, y los sasenios, que era una tribu, ellos creían en la purificación por el agua y se bañaban todos, obligatoriamente 2 veces al día, porque para ellos eso era purificación. Y aquí el Señor está haciendo, y ellos entendieron perfectamente qué pasaba, que estaba habiendo, era un signo de la purificación de los pecados. Entonces, claro, Jesús no tiene que entrar. Como Jesús no tiene que hacer nada, como tampoco cuando iban a tirarle la piedra a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Qué dice él? ¿Qué le dice a los hombres que le iban a apedrear? El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. De todos los hombres que estaban ahí, ¿quién no tenía pecado? Jesús. Pero sin embargo Jesús le dice, ¿te condenaron? No, nadie me condenó, tampoco yo. Aunque yo pudiese, y aunque yo soy el único que pudiera tirar de una piedra, tampoco yo lo voy a hacer. Y eso tuvo que ser también un momento de confusión para la gente, porque entonces el Señor asume nuestra condición de pecadores. O sea, ante el público, el que no tiene pecado, al no tirar la piedra, está asumiendo la condición nuestra de pecadores. ¿Qué hace aquí el Señor al entrar en el agua? Está asumiendo
nuestra condición de pecadores. Y por eso, si aquí venían a sumergir los pecados en el agua con bautismo de arrepentimiento, como nos explicaba Father, cuando el Señor entra en el agua, ¿qué es lo que está adentrando en el agua? Todos los pecados del mundo. Él está asumiendo los pecados de la humanidad y los sumerge en el agua del arrepentimiento. Y el Señor, muy interesante, en el momento que el Señor sale del agua, o sea, cuando ya sale del agua quiere decir, he dejado los pecados del mundo en el agua. Y de una manera misteriosa, aquí el Señor establece el sacramento del bautismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor sale, ¿qué había pasado aquí? Habían pasado del desierto a la libertad de la tierra prometida. Cuando el Señor sale, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado, escúchenle. 2 veces vamos a escuchar esa frase aquí y luego lo escuchamos en el Monte Tabor, ¿verdad? Pero el Señor sumerge los pecados porque los asume en sí mismo. Él los sumerge y cuando el Señor sale es como deja todos nuestros pecados en esa agua. ¿Y qué pasa en ese momento? Se nos abre a nosotros la tierra prometida. Se abrió el cielo. O sea, es una prefiguración total de lo que va a pasar en el Calvario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros nos imaginaríamos que pasaría después de que el Señor ha vivido este evento del bautizo, de que incluso San Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Por qué está diciendo esa frase? Que nosotros decimos y la oímos en la Eucaristía ahora. ¿Pero por qué la dice? Para que sepan, el que ha entrado aquí es el que viene a liberarnos del pecado. Él dice, yo solo puedo bautizarles con agua, pero Él les va a bautizar con el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente rompe el pecado en nuestros corazones. Entonces uno se imaginaría que después de eso, ¿qué haría el Señor? Piensen ustedes, ¿qué hubieran pensado que haría el Señor después del bautismo? Cualquier otra cosa menos que el Espíritu Santo le indique que desde aquí Él regrese al desierto. ¿Y a dónde van? Van a ver que es desértico el monte de las Tentaciones, no tiene pero ni una planta. O sea, aquí han venido los israelitas en el desierto, se abren las puertas de la tierra prometida. Aquí en el bautismo, Él sumergió nuestros pecados y se abren las puertas del cielo. Y el Espíritu Santo lleva a Jesús hacia el monte de las Tentaciones, que era un lugar desértico. O sea, en cierta manera está rehaciendo nuestro andar. Porque si Él ha sumergido los pecados, tiene que empezar a Él a desandar el camino de los hombres, el camino del pecado de los hombres. Y se va, y esto es muy importante porque a veces nos cuesta entender. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. El Señor se va al desierto del monte 40 días. Entonces, ¿qué hace el Señor en el monte? En este monte de las tentaciones. 40 días de oración y ayuno. Hermanos, se dice rápido, pero cuando ayunamos un día, ¿verdad? Que para las 12 de la noche ya uno siente el hambre, ¿verdad? Pero el Señor ayuna, ora y ayuna los 40 días y las 40 noches. ¿Por qué nos especifica la Biblia? Para que no creamos que Él interrumpió en la noche, sino que fueron 40 días completos. Por lo cual, lógicamente, el Señor tiene hambre.
como cualquier ser humano. Entonces, ¿por qué se fue al monte? Nosotros le llamamos ahora de las tentaciones porque se dieron las tentaciones, pero ¿por qué se va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches? Cuando va a empezar su ministerio público. El Señor nos está dejando saber que Él se prepara para su ministerio público en oración y en ayuno. Y hermanos, nosotros no entendemos la fecundidad y el poder de la oración y el ayuno. Sin embargo, el Señor lo dice tantas veces. Hay algunos espíritus que no se liberan si no es solo con oración y ayuno. El ayuno tiene el poder de liberar pecado, tendencias, de liberar áreas ataduras. El ayuno es potentísimo porque una vez que se está ayunando de un apetito, se nos ayunan todos los apetitos que son las pasiones bajas. Entonces el ayuno también es uno de los medios más grandes de santidad porque se va dominando todos esos deseos desordenados que todos tenemos por el pecado original. Entonces, esto es importante. ¿Qué dijo aquí Juan Pablo? San Juan Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Él se va. Hay que verlo porque Él está de espalda ya yéndose hacia el monte de las tentaciones. Y lo señala. Yo cuántas veces en oración he visto este evento, el Señor caminando despacio, ya de espalda, y San Juan Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios, y Él pasando entre las multitudes que venían a bautizarse, ¿verdad? Imagínense eso, que Él está pasando despacio, yendo hacia el monte del desierto, y la humanidad va caminando, y el que está pasando en medio de ellos es el único que les puede liberar del pecado. Y por eso San Juan Bautista dijo, es ahí el Cordero. ¿Y Cordero? ¿Por qué utilizó ese término? ¿Por qué? Porque es el que se va a sacrificar por nosotros para la liberación de nuestros pecados. Pero imagínense, la canción de Cordero Agnus Dei que yo hice, la hice por una visión que tuve de ese momento, del Señor caminando, y lo vi caminar tan despacio, yéndose hacia esos 40 días, y la gente viniendo y viniendo, y San Juan Bautista mirándolo fijamente, a su primo que es el Cordero de Dios, mirándolo y dirigiendo la mirada de la humanidad, es a Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Ahora, hermanos, no se les olvide ese punto porque se me puede olvidar a mí. Cuando el Señor llega al monte y está estos 40 días en oración y ayuno, se le aparece Satanás. ¿Cuánto año esperó Satanás para ese momento? Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y la Virgen fue tentada? Claro que fue tentada. ¿Cómo no va a ser tentada la Virgen si Jesús mismo fue tentado? Las tentaciones diferentes, ¿verdad? ¿Tú crees que de verdad ese va a ser el rey? ¿Tú crees que este niño que nace en Belén, que en un pesebre, que no había casa, es rey y su reino no tendrá fin? Eran otras las tentaciones, eran tentaciones a su corazón materno y a su misión de corredentora, de colaboradora en la obra de redención. Pero Satanás se le aparece, qué coraje, ¿verdad? Aparecérsele a Jesús. ¿Pero por qué se le aparece? Porque miren lo que le pregunta, lo que le dice Satanás. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. ¿Cómo empieza la tentación? Si eres hijo de Dios. O sea, Satanás está empezando a entender que Él es el Mesías, pero no está seguro. Él no dijo, tú que eres el Hijo de Dios.
sino dijo, si eres el Hijo de Dios, porque Él quiere hacerle salir de la limitación de la humanidad para que Él se revele en su divinidad. Y hermanos, si Él acababa de entrar como Dios hecho hombre a las aguas, para que un hombre que es Dios nos pueda sumergir a toda la humanidad, pasada, presente y futura, el demonio está rabioso contra Jesús, rabioso contra Él, porque si Él es el que puede liberar del pecado, yo tengo que hacer algo para impedirlo. Esa es la mente de Satanás. Yo tengo que hacer algo para que Él no redima y no nos libere del pecado, y lo continúa haciendo todavía. No nos equivoquemos, que esa es la gran obra de Satanás en nuestra vida. No quiere que nos liberemos de nuestros pecados y de nuestras tendencias pecaminosas, ni que sanemos las heridas que obstaculizan nuestro amor con Dios y con nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Es, si eres hijo de Dios, o sea, lo está retando, muéstrame tu divinidad, ¿verdad? Qué momento para Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Tiene hambre que no nos podemos imaginar el tipo de hambre, 40 días y noches, sin comer nada. Y el demonio lo está retando, a ver, muestra tu divinidad. El odio de Satanás a Jesús era porque Dios se hizo hombre. Por eso los padres de la iglesia dicen que el famoso no serviré que gritó Luzbel, fue cuando se anunció en el cielo que habría la encarnación. Entonces él dijo, él que era el ángel más bello, el máximo, dijo, yo sirvo a Dios, pero a un Dios que se hace hombre, a ese no serviré. Entonces el grito de San Miguel, ¿quién como Dios? Está diciendo, aunque sea hombre, es Dios. Entonces la batalla de Satanás se concentra contra la encarnación. No quiere que Dios se haga hombre y que venga a salvarnos. ¿Cuál es la tentación del demonio a nosotros? No quiere que nosotros vivamos plenamente la humanidad que Dios nos ha dado con toda su dignidad, y por eso siempre nos está haciendo caer, porque sabe que tenemos tendencias caídas. Porque si nosotros no somos plenamente quienes estamos llamados a ser, no podemos alcanzar las alturas de la divinidad. O sea, contra Jesús era que se hizo hombre, y contra nosotros es que no nos asemejemos a Dios. Entonces, el Señor, ¿cómo nos está enseñando aquí a resistir la tentación? Con 3 aspectos, hermanos: la oración, el ayuno y la palabra de Dios. ¿Qué significa? Estar convencidos de la verdad, para que cuando Él viene con su trampa, tú contestes con la verdad que tú conoces. No te pongas a dialogar nunca con Satanás no se dialoga. A Satanás se le corta la cabeza, y se le corta la cabeza con una frase, y eso es lo que hace Jesús. Y Jesús nos enseña a nosotros no solamente cómo se necesita orar y ayunar para ser fuertes en la tentación, sino que nos enseña de que la obediencia a la voluntad del Padre y la obediencia a la palabra del Señor es la verdad que tiene que inspirar nuestra respuesta a Satanás. Cuando viene a decirte, ay, mira, es que a ti no te quieren, pero a los demás sí lo quieren. ¿Qué invento más grande, hermano? El demonio, como no es creador, no es creativo, repite lo mismo, ¿no? Las tentaciones son iguales. Nadie me quiere, yo no soy bonita, soy muy flaca, o soy muy gorda, o me rechazan, o sea, pero así se van
o las envidias, las mentiras, van enredándose en nuestra vida de tal forma que incluso a veces les cuesta tanto a las personas salir de esos patrones. Entonces, el demonio sabe que Jesús tiene hambre, lo ha estado observando, tiene hambre, sabe que ha estado ayunando. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz, miren que, o sea, le da una orden. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús lo podía hacer? Claro que sí. Claro que sí. Pero es que, ¿qué contesta el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Y aquí también hay una referencia eucarística, que cuando después Él va a hablar en su ministerio público, no se conformen con el alimento perecedero, sino por el que es imperecedero, el de la vida eterna. Entonces, hermanos, el demonio quiere que Jesús renuncie a ser hombre y que sea solo Dios. ¿Para qué? Para que perdamos nosotras la oportunidad de ser redimidos por un Dios hecho hombre. Segundo, el demonio está queriendo confirmar su divinidad. Todavía no está 100% seguro. Entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, y Jesús puede hacer esas piedras y más, que se transformen en pan. Sí, después vamos a ver mañana el lugar de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, el demonio le estaba diciendo, hazte un milagro para ti. Ahí está la clave. Hazte un milagro para ti, para resolverte tu hambre. Y el Señor sabe que Él no vino para sí, que Él vino para nosotros. Y por eso en ese momento tiene que negarse a sí mismo pensando en el bien nuestro. Y entonces el Señor no quiere, y esto es muy importante porque lo vamos a ver a través de toda su vida, desde que nació. El Señor nunca se hizo un milagro para sí, tampoco le hizo un milagro a su madre. El Señor no utilizó su divinidad para su uso personal. Utilizó su poder divino siempre para el bien de los hombres. Esto para mí me conmueve profundamente, hermanos. Si solo podía decir pan, y no lo hizo. No renuncia a la limitación de su humanidad. La humanidad, que ese es un problema, que los hombres y las mujeres de hoy no quieren limitaciones, ¿verdad? No quieren ninguna regla. No quiere, y sin embargo la vida te la impone, aunque tú no las quieras. Porque somos criaturas, somos seres limitados. Si estamos aquí, no estamos en Miami o no estamos en Guatemala, ¿verdad? El aceptar la limitación no es aceptar la debilidad. La limitación es la realidad de que nuestra vida humana es limitada. Y el Señor no se expande su limitación humana y no se hace un milagro para sí. Hermanos, esto es digno de penetrarlo. Va a pasar 3 años sanando, haciendo milagros de toda clase, y Él nunca se hizo un milagro para aliviarse absolutamente ningún dolor. Él no se hizo un milagro para aliviarse el dolor de la cruz. Él no hizo, hasta el final, vamos a ver una cosa. Él no se hace nunca un milagro para aliviarse a sí mismo, pero pasa haciendo milagros, aliviando a la humanidad. Entonces aquí Satanás se quedó peor de confundido, ¿verdad? No logré que hiciera el milagro y que él se aliviara egoístamente su hambre y que mostrara su divinidad. No lo logré. Entonces viene el diablo y dice, voy a tratar otra vez.
¿Y qué hace el diablo? Lo llevó a la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? A Jerusalén. Lo transportó a Jerusalén. Y él se dejó transportar. Por eso cuando leemos la vida de algunos santos, que el Señor, son pocos santos, pero Santa Miriam, que vamos a visitar en Belén, por un tiempo el Señor le permitió incluso experimentar una posesión para que ella tuviera el poder de liberar. Tuvo que vivir ella lo que viven las personas poseídas para obtener ella el poder de exorcizar. Una gran exorcista, así que sepan eso cuando vayamos. Santa Miriam, donde vamos a ir. Entonces lo lleva a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta, del templo, y le dijo, vuelve otra vez, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles. Miren que el demonio se sabe la palabra de Dios, hermano. El demonio se la sabe, y con los que estamos en el Señor, Él es muy sutil en sus tentaciones, no viene directamente a decirte algo que nosotros ya sabemos que está mal, sino que utiliza argumentos religiosos o argumentos que parecen buenos, pero que su fin no son verdaderamente la donación en el amor. Por ejemplo, ¿cuántas personas casadas, verdad? Por decir algo, hombres o mujeres. Esto lo encuentro constantemente. Personas casadas que en el nombre de yo soy adoradora o soy adorador, pasan 5 horas en la capilla de adoración. Qué lindo, ¿verdad? Más hermoso que eso no puede haber. Pero está descuidando la voluntad de Dios, que es su casa. Que vaya al Santísimo 1 hora para coger fuerza para vivir su misión de esposa y madre, o de abuela también, ¿verdad? Pero su misión primaria es la casa. Y entonces, ¿qué hizo el demonio? En el nombre de ser adoradora, la sacó de la casa. Y entonces no atiende a los hijos empiezan a enredarse, andan en droga, y ella adorando al Señor. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? No. Entonces el Satanás es muy sutil. Si estás lejos de Dios, sus tentaciones son según tu realidad. Pero si estás con Dios, las tentaciones van a ser, o las envidias en los grupos, ¿verdad? Típico, ¿qué grupo no hay problema? Excepto el cielo. ¿Por qué? Porque Satanás empieza, ay, a ella siempre la ponen a leer y a mí no me ponen. Ay, que no sé qué. Ay, que aquella cante y a mí no me ponen a cantar. ¿Verdad? ¡Qué bobería! ¿Pero quién te está diciendo eso al oído? Pero ¿qué pasa? Que si yo dijera, yo vine aquí a estar en el último lugar. Si contestamos con la palabra del Señor, yo vine aquí a estar al último lugar, ya Satanás no te va a seguir tentando de que tú seas el primer lugar, ni del líder, ni el amigo más cercano al líder. Ya no te va a tentar a grandeza, porque tú dices que quieres ocupar el último lugar. Entonces, si el Señor te llamara a ser líder, vas con una profunda humildad, porque tú lo ves simplemente como una misión que es una cruz. Entonces el demonio cita la palabra de Dios. Esto es horrible. Que cite la palabra de Dios. Y le dice, darás órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Está hablando el Salmo 9. O sea, ¿se saben los salmos? El demonio se sabe los salmos y nosotros no. ¿Verdaderamente podía el Señor tirarse? ¿Podía Él dar orden a los ángeles? También. Ahora, en ningún momento vemos, a través de la vida del Señor aquí en la tierra, excepto al principio, el ángel Gabriel a la Virgen, o los ángeles que le hablan a San José, y luego el ángel que lo consuela en Getsemaní. A través de su vida, Él no está utilizando el ministerio de los ángeles para Él, teniendo el poder de darles órdenes.
Entonces, Jesús le contesta, también está escrito. ¿Me has usado la palabra? Te voy a contestar con la palabra. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor aquí está tomando autoridad sobre Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Igual tenemos que decir nosotros, hermanos, cuando estamos siendo tentados en cualquier circunstancia, no tentarás al Señor y no tentarás a una hija de Dios. Tenemos que tomar autoridad. De nuevo el diablo, ya van 3. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo, miren eso, todo esto te daré. Imagínense Satanás diciéndole a Jesús, yo te voy a dar todos los reinos. ¿Ah? Pero acuérdense que Él es el príncipe de la mentira y además también Jesús dijo que era príncipe del mundo. O sea, el mundo que no recibe a Cristo está bajo la autoridad de Satanás. Y por eso Satanás se atreve a decir, yo te daré todos los reinos. La exageración sí, porque no todos son suyos. Pero él dice, te daré todos los reinos, como si todos los reinos le pertenecen a él, como si todas las almas le pertenecen a él, como si todo el mundo. Porque esa es otra estrategia de Satanás, es la exageración. Por eso nosotros los cristianos tenemos que evitar, excepto para la verdad, los absolutismos. Nadie me quiere. Eso es imposible, que en toda la tierra no haya una sola persona que te quiera. Nadie me escucha. Todos son malos. Esas exageraciones son palabras de Satanás que van haciéndonos a nosotros tener una manera de ver la vida y de ver todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, retírate, Satanás. Ahí ya lo expulsa. Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. ¿Por qué le contesta esto el Señor? Porque Él al estar diciendo, yo te daré todos los reinos si te postras. Imagínense ustedes, si Jesús se postraba ante el demonio, pero toda la gente que entra en los cultos satánicos, ¿ustedes saben por qué? Porque quieren poder. Y el demonio tiene poder angelical maligno. Y tiene el poder de decirnos, les daré reinos, les daré negocios, les daré mucho dinero, les daré fama, te daré todo lo que es del mundo. Y de verdad que se los da. Y por eso entran. Pero por un tiempo. Por un tiempo. Y después queda sumergida la persona en el abismo. Y después viene el demonio a decirte, de ahí no vas a poder salir. Eso es lo que él hace. Esa es su estrategia. Entonces él le dice a Jesús que se le postre. ¡Qué horror! O sea, que lo adore. Lo que está diciendo es, tú que vienes a ser el rey del mundo, yo te voy a dar los reinos. Pero si te postras, y ahí donde el Señor ya lo exorciza, le dice, retírate, Satanás, porque solo adorarás al Señor tu Dios. No se adora a nadie más que a Dios, ni a ídolos, ni a personas, hermana. O sea, hay veces que uno ve un concierto, bueno, yo no voy, pero cuando los veo, yo digo, esta gente está como que llegó Dios, y es un simple cantante, que se le va a ir la voz en unos años, Pero de verdad, la histeria en que entran es hasta denigrante. Yo lo siento, yo me pongo brava, porque yo soy parte de la raza humana y a mí me da rabia que alguien se ponga a un cantante a adorarlo como si fuera Dios. Pero hermanos,
Muchos quieren los reinos de este mundo. Y los reinos de este mundo solo los entrega quien tiene poder en este mundo que no es el de Dios, que no es el reino de los cielos. Por eso hay dos reinos, sí, hay dos reinos. San Ignacio de Loyola lo decía, ¿verdad? Hay dos reinos, el reino de los cielos, que no es que sean iguales, no son comparables, no es que estamos el yin yang ese que le dicen el negro y el blanco igual. No, 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 no. Dios está sobre todas las cosas y sobre Satanás. Pero Satanás tiene poder sobre quien no tiene a Dios. Entonces, aquí lo que quiere decir es, yo sé que tú vas a predicar, y aquí lo que está diciendo Juan es que tú eres el cordero que va a liberar al mundo del pecado, y el pecado es su arma, hermano. El pecado de Satanás con nosotros, el arma de Satanás con nosotros es el pecado. Por eso nuestra misión en la vida es trabajar duro en oración, ayuno y penitencia y mortificación de las áreas pecaminosas para irnos liberando del pecado. Entre más nos vamos liberando del pecado, más vamos entrando plenamente en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo termina esta terrible noche oscura para Cristo? Después que le dijo, retírate. Ante el retírate, Satanás, de Cristo, Satanás sale huyendo, no puede. Eso es lo único que decía. A veces la gente pega 500 gritos creyendo que con eso va a ir Satanás. No, más bien se le encanta la bulla. Con solo decirle, fuera de aquí, Satanás. Vete, Satanás. That's it. Con la autoridad de Cristo, porque nosotros no tenemos ninguna, ¿verdad? En el nombre de Cristo, vete. No, hay gente que pega 500 gritos y gritos, hasta dan palos y toda la cosa, y como que si el demonio se va a ir. Él está encantado en la bulla. El demonio le gustan los gritos, le gustan las pompas. Eso lo acabamos de renovar en nuestras promesas, ¿verdad? En las renuncias. Renunciamos a Satanás, a sus obras y a sus pompas. A él le encantan las pompas y lo pomposo, porque entre lo pomposo y entre lo grandioso y lo ruidoso, él se puede manejar escondido. Lo único que el demonio no le gusta es que se le revele, porque mientras él está en la oscuridad, está escondido, él puede hacer mucho, pero cuando está expuesto, ahí empieza a perder su poder. Entonces termina este pasaje. Entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían. Qué lindo, palabra de Dios. O sea, después de pasar la gran batalla contra Satanás, ¿quién viene a consolar a Cristo? Los ángeles. Ay, qué momento. Después que el demonio le ha dicho, tírate los ángeles, y entonces sí, vinieron los ángeles, pero no para hacer lo que Satanás quería, sino enviados por el Padre para consolar al Hijo. Hay en otro pasaje donde dice, Father, que lo deja para la próxima vez, ¿verdad? No está en Mateo. En Lucas, sí. En Lucas, dice la versión de Lucas, que se retira y se va Satanás hasta la próxima vez. ¿Cuál va a ser la próxima vez? En Getsemaní. La agonía de Getsemaní es la agonía, lo hablaremos cuando lleguemos a Getsemaní, la agonía de Cristo. ¿Por qué Cristo tiene agonía en Getsemaní hasta el punto de derramar sangre? Porque si estas tentaciones tal vez no eran fácilmente vencibles, pero las venció por amor a nosotros. Tenía que vencer la más grande tentación en Getsemaní. El monte de las tentaciones prepara a Cristo para Getsemaní, el monte de los olivos. Vamos a ver cómo la gran tentación de Satanás es siempre evitar que Cristo nos salve. Y lo va a hacer en nuestra propia vida.
que Él quiere evitar que nosotros alcancemos la santidad, que nosotros vivamos como hijos de Dios. Él quiere evitar a como sea que nosotros vivamos en la gracia de Dios. Entonces en Getsemaní va a haber otra gran batalla. Ese es el otra vez que dice en Lucas, hasta que se iba a venir a otra vez a tentarlo con más fuerza. Y no eran 3 tentaciones ahí, sino todas las posibles tentaciones para evitar que Él dijera: hágase tu palabra, Padre, hágase tu voluntad, y Él tomar la cruz. Si aquí el Cordero pudo sumergir en las aguas del arrepentimiento nuestros pecados, donde los iba a liberar era en la cruz. Y Él quiso en Getsemaní evitar que Cristo tomara su cruz. O sea que imagínense las clases de tentaciones, las vamos a hablar allá, y por eso Jesús está en la ardua batalla contra Satanás en Getsemaní. ¿Qué nos enseña Jesús a través de todo el tiempo? Oren y ayunen, vigilen, estén atentos, porque solo así podrán vencer la tentación. Entonces ahora vamos a ir al monte de las tentaciones y traten de imaginarse en ese horrible lugar a Jesús 40 días y 40 noches y después enfrentándose a Satanás. Pero para lo más importante para mí de este pasaje es que veamos que Jesús no usa su poder divino jamás para aliviarse nada para sí. O sea, que les enfrenta como hombre, ¿no? Para poder, porque si Él hacía eso, dejaba de vivir como un hombre, vivir como uno de nosotros, y Él tenía que ser uno de nosotros en todo, menos en el pecado, porque solamente así podía entonces un hombre ir a la cruz, pero como era Dios, su sacrificio era salvífico. Entonces Él sabía que su vida era de una renuncia total a su gloria, que cuando Él bajó del cielo, aunque tenía todo el poder, Él no podía usar el poder para sí mismo, lo podía usar solo para nosotros. Entonces este pasaje nos habla del amor inmenso de Cristo por la humanidad, que no se alivia ni una sola dificultad, ni un solo problema. ¿Ustedes creen que el Señor no podía hacer así y aparecía una casa en Belén? Así, piensen todo lo que pasan, ¿verdad? Que su padre llega a Egipto y no tiene trabajo, que el Señor decía así, aparecía un taller. No, pero entonces era como un mago, ¿no? No era un Dios hecho hombre que tenía que redimir al hombre, pasando las mismas vicisitudes del hombre, sufriendo como el hombre y optando por amor en todo momento. Así que vamos a ir al monte de las tentaciones para que lo vean de lejos, y ahí prométanle al Señor ser más fuertes en las tentaciones, porque nosotros sabemos cuál es el área débil, ¿verdad? Y sabemos por dónde viene el demonio, chiqui, 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 chiqui. Pero tenemos que ser fuertes en las tentaciones, y cuando seamos fuertes perseverantemente, Satanás dejará de tentarnos en esa área. Se retira. Que el Señor les bendiga.